naturaleza y mirar las bellezas que nos trae el entorno, tal como lo vamos a mostrar en la siguiente lámina. Ese mundo donde podemos ver la belleza, lo verde, lo natural. ¿O qué le quieres dejar a tus hijos? Un mundo triste, gris, donde no hay oportunidades, donde se pierde todo eso que hemos encontrado en nuestra naturaleza. Nosotras hoy te queremos hablar, esto es lo que no queremos que ocurra. Queremos que el mundo siga continuando como un mundo verde. Y por esa razón, hoy quisimos compartir contigo este tema maravilloso que es el liderazgo verde, donde con esta masterclass contigo vamos a ir juntos, acompañados para encontrar un camino para poderle entregar a las próximas generaciones, a las nuevas comunidades, a la gente eh, en general, y también llevar a las organizaciones este mensaje y sobre todo concientizar desde lo que nosotros podemos entregar hoy. Nosotras nos vamos a presentar en este momento para que ustedes nos conozcan quiero iniciar con Merlis Ruiz, quien juntas vamos a estar hoy entregándole este tema de liderazgo verde a ustedes con mucho cariño y mucha inspiración. Merlis es una mujer, primero que todo, una mujer muy conmovida, movida y orientada hacia estos temas ambientales, el control del ambiente, el cambio climático, normas ISO 9001, ISO 22000, FSC para alimentos, y además ella es ingeniero eh, industrial, profesión que combinó primero con iniciándose como técnico superior en química, y de allí también con sus ganas de entregar todo lo que ha aprendido a través de sus años de experiencia, que son como 25 años de experiencia que Merly lleva. La idea es poderles entregar a ustedes a través de lo que nosotros hemos aprendido y también con esa formación que ella tiene maravillosa de componente docente y su experiencia formando a personas del sector farmacéutico y del sector de alimentos. Buenas noches, Merly. Buenas noches, Deliana. Buenas noches a todos. Quiero presentarles a Deliana Monascal. Deliana Monascal es farmacéutico de la Universidad Central de Venezuela, también ubicada aquí en Venezuela, en la ciudad de Guatire. Deliana es una persona muy conocedora de las normas, motivadora, se caracteriza mucho por el aprendizaje haciendo, el aprendizaje kinestésico. Ella es experta en buenas prácticas, además es coach y también en aseguramiento de la calidad. Conoce mucho de la norma farmacéutica y su evolución en Venezuela y en el mundo desde hace aproximadamente 40 años. Está, digamos, al frente de la industria y conocedora de muy de cerca de la evolución. Es auditora en buenas prácticas de manufactura, es conocedora de todo lo que son laboratorios de control de calidad, su larga trayectoria y también en calificación y validación. Bueno, además de eso, ella es facilitador internacional, tiene componente docente y bueno, recientemente se ha formado como auditor ISO 9001 y bueno, está aquí también para compartir con ustedes esta noche. Bienvenida, Deliana. Gracias, Merly. Feliz noche. Bueno, ahora nos encantaría conocer a las personas que están aquí y escríbanos por el chat, bueno, a qué se dedican y el sector industrial donde están y si en este momento son líderes, si son personas que están de alguna forma inspirando, impulsando, acompañando a otras personas en su crecimiento. Por favor, coméntenos por aquí, por el chat, eso que les acabo de pedir, si son líderes y a qué sector pertenecen, en qué sector se desempeñan. Bueno, mientras nos escriben las personas por aquí, Merly, voy a ir viendo el saludo y sobre todo me encantaría, y disculpen que me regrese, ¿de qué parte vienen?
si están en algún estado en Venezuela, una ciudad en Venezuela o algún país que no sea Venezuela. Mientras ustedes van escribiendo por allí, yo voy leyendo algunos de los comentarios que están por aquí. Está aquí Gregoria Medina, que nos está enviando sus saludos desde Barinas, el estado de Barinas, un estado de los llanos venezolanos. También está Josmeli Monjes. Hola, Josmeli. Y está también por aquí Keila Sotelo. Bienvenida, Keila. Encantada de que estés por aquí. Josmeli viene del estado Zulia. Wow, qué bien. Excelente. Y está Andreina Soto, que dice que es líder y que se desempeña en el sector financiero y también es de Caracas. De Caracas. Marlenis, que siempre nos acompaña a nosotros en estos eventos, viene de República Dominicana y dice que es líder como coordinador de medio ambiente, además, espectacular, en el sector textil. Encantada de tenerte aquí, amiga Marlenis. También está Edgardo Silva, que nos saluda desde Maracay, Estado de Aragua, Venezuela. Bueno, los demás que se quieran presentar, bienvenidos están, los seguiremos leyendo a medida que vamos avanzando. Entonces, fíjense ustedes, nosotros queremos invitarlos hoy a esta reflexión sobre el liderazgo verde y queremos darle la bienvenida al cambio, porque es que eso ahora es el día a día. Antes decíamos el cambio es la constante, es que ahora no es la constante, el cambio es la vida es el cambio. Ya hoy no tenemos chance sino de estar atentos, de escuchar qué nos está ofreciendo el mundo para cambiar. Y te vamos a pedir que te lances por tus mejores oportunidades, porque esto es lo que te va a llevar justamente a construir el camino para ser un líder verde y que puedas además ayudar a otras personas dentro de los que están tus propios familiares, tus hijos, tus hermanos, tus amigos, tu comunidad y la organización donde te estás desempeñando. Entonces, lánzate esas mejores oportunidades y cada vez que lo hagas, vas a alimentar tu líder interior. Porque la verdad es que la única forma que nosotros podamos ser unos líderes auténticos, unos líderes que realmente le estamos entregando al mundo la maravilla que tenemos dentro para compartirla con el mundo, es que miremos y alimentemos nuestro mundo interior con esas nuevas oportunidades que te atreves a explorar, ¿no? Y vas a encontrar estamos en el mundo de lo posible, aunque es un mundo muy retador, es un mundo lleno de oportunidades y de posibilidades. Entonces, hoy día te queremos dejar esta primera reflexión porque estar hoy en la cima de la montaña, al borde del precipicio, es muy aterrador. Eso da miedo porque este mundo nos pone cada día en ese borde y en ese precipicio aterrador. Pero la realidad es que hoy en día es el lugar más seguro donde están los líderes. Seguro que te vas a encontrar siempre en el borde del precipicio. Y en ese borde del precipicio tenemos opciones. Y una puede ser, o me lanzo al precipicio con un paracaídas, porque estoy comprendiendo lo que el mundo me está mostrando, o retrocedo y me quedo haciendo lo mismo que he venido haciendo siempre. Y por eso, si no hacemos lo que nos toca, vamos a ir de ese ambiente verde maravilloso que les mostré al principio hacia un ambiente árido, seco, muy poco productivo y que no va a ser un mundo bueno para todos. Entonces, también tenemos por aquí, aprovecho mientras continuamos, a Carmen Tavares. Hola, Carmen, bienvenida del Laboratorio de Arcoíris del Estado Aragua, Venezuela. Y tenemos también a Edgardo Silva del Estado Aragua, Venezuela. Continuamos, Merly, entonces. También Santiago Ruega nos dice desde Argentina. Wow, bienvenida a Argentina, me encanta. También está por aquí, Gregoria nos está aclarando que ya está en el sector agrícola, allá en Barinas, en el mundo cacaotero. Espectacular. Bueno, Merly también es cacaotera, te lo dejo allí, Gregoria, porque Merly también trabaja en una empresa que tiene que ver con cacao. Bueno, dice Keila como comentario, ya para ir cerrando y continuar, es que está en el estado Miranda y ella es auditor líder, es facilitador de diversos sistemas de gestión y además sistemas de gestión ambiental, inocuidad alimentaria, inocuidad
y calidad y seguridad, o sea, muy involucrada con este tema que vamos a estar observando, viendo hoy. Entonces, quería presentarles como inicio de este tema la importancia de un líder, ¿no? Ya se lo he venido mencionando de que inicié, porque todos los que estamos aquí estamos porque de alguna forma este tema nos llamó a visualizar lo que estamos viviendo, lo que nos viene para el año 2026 sobre este tema de liderazgo verde y cuál va a ser el aporte que nosotros como líderes vamos a darle a esto. Entonces, el liderazgo verde hoy día toma una relevancia primordial, porque el cuidado del ambiente es algo que ya en este momento lo tenemos que hacer con conciencia, porque, señores, el planeta, si no lo atendemos a través del liderazgo verde, estamos ya perdiendo el planeta. Entonces, por eso es que nosotros queremos, con ustedes, eh, hablar de este tema. Dice por aquí Raúl que se escucha muy bajo. Gracias, Raúl, por tu comentario, pero tengo el máximo del volumen, Raúl. Revisa, por favor, tu computador y coméntenme si el resto me está oyendo bajo o me está oyendo bien. Es importante que me validen esto que dice Raúl. A ver, ¿cómo me escuchan? Dice Carlos que está bien. Gracias, Carlos. Dice Marlenis que ella escucha bien. Por favor, Raúl, revisa tu volumen de tu computador porque a lo mejor lo tienes bajito. Ok, Edgardo dice que escucha bien, Andreina también, Yurubi también. Entonces, por favor, Raúl, revisa tu computador porque puede venir de ti. Está por aquí Sulmari, que dice que ella viene de Puerto La Cruz y es contador público. Bueno, imagínate tú, Puerto La Cruz, eh, un lugar maravilloso lleno de naturaleza, verde, mar, montañas. O sea, hay gente aquí que realmente está aportando pues, con su presencia y su interés por el liderazgo verde. Entonces, para comprender este tema tenemos que hablar qué es un líder. Y probablemente muchos de ustedes lo saben, pero es necesario enmarcar lo que queremos decir aquí, ¿no? Y nosotros les vamos a presentar lo que hemos recopilado de muchos autores como Sharman, John Maxwell, Steve Jobs, que son referentes en el mundo con su liderazgo y que en su momento, muchos de ellos o algunos de ellos que ya no se encuentran en este plano, otros siguen aquí, pero han sido revolucionarios con su pensamiento de lo que es un líder. Y ellos plantean que todos somos líderes. Y si tú me preguntas a mí, yo sé que es así, pero el, todos somos potencialmente líderes. El tema es que tenemos que desarrollar algunas habilidades para transformarnos realmente en ese líder que va a gestionar este cambio que el mundo nos está mostrando con mucha fuerza. Entonces, a mí me encanta decir esto que les voy a decir. Nosotros los que vamos a una organización o en el área de desempeño en que estemos, llegamos a las organizaciones normalmente dependiendo cómo se nos vaya presentando la vida o recién graduados o con una experiencia, poca experiencia o con una experiencia media o con una gran experiencia. En cualquiera de estos ejemplos que le estoy colocando, siempre llegamos a ese lugar con una maleta, ¿verdad? Que está llena de nuestras propias creencias, nuestros valores, nuestra, nuestro aprendizaje, nuestras conductas, nuestros comportamientos, que están basados principalmente en eso que hemos aprendido en nuestra casa, en ese hogar donde papá y mamá, si tuvimos a los dos, nos formaron, nos dieron una información valiosa para que nosotros saliéramos al mundo a enfrentarlo. Porque cuando vamos a las universidades o a las instituciones donde hacemos el estudio de la formación formal académica, en ese lugar nos dan, tal como lo dije, una formación técnica, que cuando lo vamos a llevar a los lugares donde nos vamos a desempeñar, tenemos que abrir esa maleta que les mencioné antes e ir sacando cada uno de sus elementos que van a acompañar el elemento técnico.
Señores, sin estos elementos que vamos a desarrollar aquí, eh, que no son los elementos técnicos, sino que son esas competencias humanas, si no contamos con las competencias humanas necesarias, lo que vamos a lograr con lo técnico nos va a generar mucha dificultad, mucha rabia, mucha diversidad de emociones, muchas situaciones difíciles que nos va a costar manejar. Entonces, para ser líder, señores, tenemos necesariamente que conocer estos principios que les voy a mostrar ahorita aquí. Un líder, y esto hemos tomado, como se los dije antes, de estas generalidades que hemos tomado de estos autores tan conocedores de este tema, un líder es una persona, desde la forma más sencilla para definirlo, que guía u orienta a otros. ¿Okay? Y esto aplica, señores, en las organizaciones, en las casas, en el hogar donde esa maletica se forma, donde se llena esa maletica que les estoy comentando. Y entonces este líder marca un rumbo y ayuda también. Ayuda a que a desarrollar a otros, ayuda a que otros crezcan, ayuda a, a, a las personas que están desarrollando y trabajando con él, con esa organización, ese departamento, esa área. Este líder, una de las características espectaculares que tiene es que va a estimular e incentiva a otros. No es lo contrario. Cuando hacemos lo contrario a incentivar, es porque esa maletica que traemos de casa trae una cantidad de creencias limitantes que no nos dejan avanzar. Un líder necesita que estimular a otros e influenciar e inspirar a las personas. ¿Para qué? Para que las personas entreguen lo mejor que tienen, para que las personas se atrevan a entregar eso que son y ser influenciados por un líder que a través de una serie de comportamientos va a influenciar a los otros. Otro de los elementos importantísimos dentro de un líder, de los que vamos a ir discutiendo, es que un líder debe comunicarse adecuadamente, debe tener una comunicación asertiva, una escucha, debe transmitirle a otros con la comunicación lo que pretende que los demás eh, comprendan y que los demás sigan para el logro de los objetivos organizacionales. Entendiendo como comunicación no solo la palabra. La comunicación, recuerden que no solamente es oral, es escrita, es oral y además es con el cuerpo, con mis movimientos, mis gestos. Yo comunico hasta estando en silencio. El líder asume roles, porque bueno, la organización le ha asignado una actividad, unos objetivos, y para eso ese líder va a asumir roles dentro de esa organización, va a ser responsable de actividades y tareas y objetivos y metas de la organización. Y hay un elemento que es esencial en un líder y es la coherencia. Un líder no puede, si no es coherente, lo que le está entregando a otros es incertidumbre, porque la persona que te sigue o los colaboradores que te siguen, si no eres coherente, recibe información que no sabe cómo leerla. Y me voy a ir desde algo muy sencillo. Si usted es un líder que, desde algo muy sencillo, pero que para algunas organizaciones es muy importante, yo creo que para todas, pero hay algunas que le dan como más peso a esto, y es, por ejemplo, la puntualidad. ¿Ok? Porque hay otras organizaciones que trabajan horario flexible y entonces eso no se hace tan relevante, pero igual, si usted es un líder que le va a exigir a su colaborador que llegue temprano y usted llega permanentemente tarde, dígame usted si es un líder coherente. Entonces, con mi palabra doy un mensaje y con mis acciones doy otro. Eso es, y con mi pensamiento además, que es lo que verbalizo, estoy dando otra información. Ese líder coherente es un líder que las personas siguen con mucha facilidad porque les va a demostrar con sus acciones
que lo que piensa lo hace y que eso genera en los demás confianza. Las personas dicen, mi líder o el líder de esta organización hace lo que piensa o lo que dice. Esto es esencial, señores. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué cosas necesitamos saber para entender todo este tema? Y es que el líder debe ser líder primero por dentro. ¿Qué queremos decir nosotros con esto? Yo no puedo ir a liderar a otros cuando yo no me lidero a mí misma. Cuando yo digo no me lidero a mí misma es porque eh, no, por ejemplo, cumplo lo que me prometo. Voy a empezar primero de mí, antes de ir hacia afuera. Entonces, yo digo que en el año 2026 voy a empezar a hacer ejercicio y lo hago un día y los demás días ya abandono. Quiere decir que yo no hago lo que yo me prometo a mí mismo. Entonces, pregunto, ¿soy un líder hacia mí? Yo ejerzo el autoliderazgo cuando me prometo cosas que yo no cumplo. Entonces, ¿desde dónde voy yo a entregarle afuera a las personas? Entonces, primero es líder por dentro para ser líder por fuera. No podemos entregar, y aquí es importante, miren, señores, esto es tan importante que toda la vida nosotros hemos escuchado una frase que dice, no podemos dar lo que no tenemos. Y eso es verdad, porque yo no te puedo dar a ti de mi liderazgo cuando yo no me comprometo conmigo misma. Yo no te puedo hablar a ti de responsabilidad cuando yo no soy responsable conmigo misma, porque no cuido la salud, no me alimento bien, no cumplo lo que digo para mí, no soy experto cumpliendo hacia afuera, pero soy para adentro, no estoy haciendo lo que es bueno para mí. Y me pregunto yo, y esta pregunta se las voy a dejar para que ustedes la respondan por el chat. ¿Creen ustedes que un líder que entrega primero para afuera y después va a mirar para adentro está siendo un líder auténtico? Y eso se los dejo como una reflexión para que vayan respondiéndome, porque yo no puedo ser auténtico para afuera cuando no lo soy para adentro. Primero seas auténtico para adentro, cuando respeto, cuando me respeto, cuando practico el autorrespeto, el autoliderazgo, la autorresponsabilidad, el autocompromiso. Entonces dice por aquí Andreina Soto, ¿cómo motivo a otros si no puedo motivarme al logro de mis metas? Tienes mucha razón. Claro, tú no puedes, o sea, ¿desde dónde, Andreina, motivaríamos nosotros a unos colaboradores a que logren las metas cuando yo no logro las mías, las que yo me he planteado? Y allí pareciera mentira, porque a veces no lo vemos desde este punto de vista, pero por eso se lo queremos enfocar desde aquí, que a veces pensamos que no, para afuera chéverísimo, para afuera excelente, pero para afuera excelente, pero para adentro nada. Entonces, lo que estamos entregando hacia afuera no es auténtico. Y eso, lo que no se entrega desde la verdad, desde el corazón, desde el interno, el que está afuera lo siente, lo vive y lo sabe. Así que no creen ustedes que es posible ocultarlo. Cuando una persona, tú manejas colaboradores, el colaborador sabe que no es auténtico lo que se le está entregando. Por eso es que es tan importante ese líder por dentro para ir a liderar afuera. Entonces, fíjense ustedes, otra de las cosas que les queremos mostrar para ir ya hurgando en esto de lo que es el líder y las características de un líder, es que ese líder debe liderar, y esto valga la redundancia de lo que lo estoy diciendo, ¿no? Pero esto lo escuchamos mucho hoy, que los líderes y las personas deben tener resiliencia. Y a veces decimos, bueno, pero ¿de qué se trata esta resiliencia? ¿No? Cuando vemos esta figura que es bien impactante porque es un terreno completamente seco, donde pareciera que no llueve desde hace muchísimo tiempo, hay capacidad de sacar de que nazca una flor hermosa, verde, renaciente, con césped abajo. Eso es posible.
Eso es posible. Y esa resiliencia es esa capacidad de un sistema, de una organización o competencia estratégica en el individuo para absorber esas perturbaciones que nos están llegando a cada rato en el día a día y adaptarse a esos cambios y recuperarse rápidamente de esa crisis que estamos viviendo, saliendo además de esa crisis fortalecido, porque tengo la capacidad de darme cuenta que lo que viví lo pude manejar y que me transformó y que ahora soy resiliente. Y eso hace que transformes esa experiencia. Y eso te va a hacer más, esa resiliencia te hace analizarte en ti mismo y saber que, bueno, esto es difícil, pero podemos con esto. Tengo la capacidad emocional, la capacidad física, mental, de formación en general, que me va a permitir salir adelante en este entorno tan cambiante. Entonces, fíjense ustedes, vamos a ver ahora para ir comprendiendo este, lo que es este liderazgo, y esto lo hemos tomado de este cuadro comparativo de conciencia sobre el liderazgo del libro de Charman. Antes de iniciar voy a leer aquí lo que dice Eduardo González, dice que un líder motiva, además también organiza, y eso es importante, pero aquí vamos a descubrir más cosas, ¿no? El líder es primero Carmen Tavares por dentro y luego por fuera, porque yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces, esa conciencia sobre el liderazgo, tenemos aquí el aspecto en la primera columna, después tenemos el liderazgo tradicional con el que la mayoría de nosotros nos hemos formado, con el que hemos vivido a través del tiempo, sobre todo los que somos ya grandes, nos ha tocado vivir una transformación en el tiempo que ha sido de mucho reto para nosotros, porque yo, por ejemplo, vengo del liderazgo autocrático de los años 80. Y bueno, me ha tocado a través del tiempo irme transformando para luego poder irme hacia un liderazgo consciente, que es este planteamiento que le estamos trayendo aquí. Entonces, ¿cuál es el enfoque principal de esta conciencia sobre el liderazgo? Si el liderazgo es tradicional, estás enfocado a resultados y a controlar todo lo que está sucediendo alrededor. Controlas todo. Y en ese control se le genera una excesiva presión a las personas que están a nuestro alrededor. Ni siquiera los dejamos ser creativos, no dejamos que las personas puedan entregar su creatividad, su innovación, su forma de pensar. Ese liderazgo tradicional lo que importa es dame los números, no me importa qué estás sintiendo tú. Y yo hoy me pregunto, ¿dónde estamos ubicados? Porque hay organizaciones todavía que se mueven bajo ese liderazgo tradicional y a veces obtienen grandes resultados y grandes objetivos. Y muchas veces cuando miras hacia adentro, te das cuenta que es a costa de la salud de las personas. Cuando las organizaciones que tienen servicios médicos internos se revisa cuántas personas salen por gastritis, cuántas personas salen por enfermedades que tienen que ver con temas emocionales, es por el exceso de estrés, señores. Entonces, el liderazgo tradicional lleva a la gente a una presión tan grande que se obtienen los resultados a través del control a costa de la salud, la paz interior y el bienestar de las personas. Y lo digo por experiencia propia porque lo viví. Luego les comento cuál es el enfoque del liderazgo consciente, que es ese del que estamos hablando. El enfoque es el bienestar de todos y de todo, contar con un propósito, que sepamos para dónde vamos, para qué y por qué queremos hacer eso. Y hoy día la sostenibilidad, que es eso que nos mueve hacia lo económico, lo social y lo ambiental, que alineado va a entregarle al mundo y pone al mundo en una seguridad que hoy estamos retomando, porque antes veníamos de un mundo más seguro y ahora venimos de un mundo lleno de incertidumbre. Entonces, fíjense, en otro de los aspectos que tiene que ver con este liderazgo tradicional y el liderazgo consciente está la relación con el equipo. Cuando el liderazgo es tradicional, la relación es meramente jerárquica.
Aquí solo se hace lo que dice el líder. Aquí, cuando el líder viene, todo el mundo se calla, no se escucha la voz de nadie y menos se mira si el otro o el colaborador está viviendo situaciones que sean de reto y no se comprenden, porque lo que importa es resultados y la jerarquía. No importa lo demás. En el liderazgo consciente estamos hablando de que esa interacción y esa relación con el equipo es una relación de colaboración. Es una relación donde todo el mundo aporta, porque señores, mire, la frase del todo es más que la suma de sus partes, es una frase muy sabia, que no es nueva, tiene añales que esa frase salió, no recuerdo ahorita quién es el autor que la popularizó, el todo es más de la suma de sus partes, es eso. La colaboración hace que algo que si yo lo hago individual va a tener un componente, pero cuando trabajo como un todo, que es un equipo, se incrementa, suma, y la suma hace con cosas grandiosas. Ese liderazgo eh, consciente es empático. Y cuando hablamos empático, siempre decimos que es esa capacidad de comprender lo que le pasa al otro y de ponernos en los zapatos del otro. Eso es verdad, pero yo siempre comento esto. Y díganme ustedes aquí, ¿alguno de ustedes se ha puesto unos zapatos prestados que le hayan quedado cómodos? A veces por necesidad tenemos que pedir zapatos prestados, pero los zapatos no nos quedan cómodos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que nosotros vamos a ser empáticos y necesitamos la empatía, pero esa empatía no puede ser tal que me va a generar a mí una incomodidad que incluso yo no voy a poder caminar. Entonces, hasta ese punto el líder se tiene que conocer. Hasta dónde te voy a colaborar, hasta dónde te voy a acompañar sin que eso me genere daño a mí. Porque recuerden que yo no puedo dar lo que no tengo. También otra de los aspectos son las decisiones. Y las decisiones del líder tradicional están orientadas a metas, ¿ok? Siempre está pensando en cómo lograr el objetivo, números, resultados. En cambio, el liderazgo consciente es un liderazgo que va enfocado a la ética y la responsabilidad. Y con esto, bueno, aquí tenemos a Keila, que es experta en ISO, pues ya sabemos que la ISO 9001 del 2026 habla de la ética en el liderazgo. Por eso que esto es importante, señores, que lo visualicemos. El líder tiene que ser ético, con decisiones apegadas a lo que el foco de la organización y al cuidado que requiere las personas o los clientes que estás satisfaciendo. Dice por aquí Edgardo que hoy es día sumamente importante tratar de ayudar a romper paradigmas tradicionales y una forma asertiva sería el liderazgo transformacional. Es una de los tipos de liderazgo que apoyan mucho esto y que nos sirven para este logro del liderazgo consciente. Otro de los aspectos en este liderazgo es la cultura organizacional. Y el liderazgo tradicional piensa en productividad. Hay que producir más, hay que producir más, hay que producir más. No estamos diciendo que la productividad es mala, no en lo absoluto. La productividad es maravillosa porque de hecho las organizaciones están para ganar dinero, aunque sean empresas dedicadas al cuidado de la salud, pues tienen que ganar dinero. Nadie va a trabajar por amor al arte, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y sí deben las organizaciones estar orientadas a la productividad, pero la productividad con calidad, la productividad con innovación y confianza, como lo plantea el liderazgo consciente. Entonces, no puede ser solo producir. Hay que producir con innovación, creatividad y todos estos enfoques que nos están pidiendo ahorita y con calidad y ética. Otro de los elementos es las competencias claves. En el liderazgo tradicional hablamos de que es esencial la competencia técnica. De hecho, yo le voy a decir, a mí cuando me dieron la primera oportunidad, hace muchísimos años, de ser líder,
me valoraron por mi experiencia, por mi conocimiento técnico, porque eso era lo que se hacía en esa época. El que era el mejor técnico era el que le daban la oportunidad de ser líder. Y cuando uno se iba a asumir esa posición, uno decía, ¿y cómo hago esto? Porque no tenías las competencias humanas bien desarrolladas. Entonces, este liderazgo, cuando hablamos de un liderazgo consciente, estamos hablando de un líder que es capaz de tener inteligencia emocional, que es capaz de moverse en esas 5 emociones tradicionales que ya hablamos, pero que ya se van expandiendo más en su denominación hoy día, y es un líder que tiene que tolerar la frustración de él mismo primero para ir a tolerar la frustración de acompañar al otro cuando se siente frustrado, que es muy común hoy día porque son tantos los cambios que si no somos flexibles y no nos manejamos en esta inteligencia emocional, pues cada vez que surge un cambio nos vamos a llenar de rabia, nos vamos a sentir mal, nos vamos a sentir frustrados y no nos vamos a adecuar a lo que el entorno nos está pidiendo. Entonces, fíjense, este liderazgo consciente, además de la inteligencia emocional, es un liderazgo con autenticidad y es un liderazgo resiliente. Estos 2 aspectos ya los desarrollé con ustedes a medida que iba avanzando. Entonces vamos a ver cuál es la conciencia y el propósito de estos líderes según los autores que hemos conversado. Lo primero es reflexionar, señores, sobre cuál es el impacto que tú estás como persona, como líder, generando en tus organizaciones y en las actividades que te corresponde dentro de tu área de desempeño. ¿Cuál es ese impacto? Y si el impacto es un impacto favorable a la organización o no. Eso hay que concientizarlo. Y yo les invito a que se hagan esta pregunta. ¿Cuál es el impacto que yo estoy con mis acciones generando hacia mí y hacia lo que me rodea? Y recuerden que lo que les rodea es personas principalmente y después un entorno espectacular que con ese liderazgo debemos cuidar. ¿Soy capaz, y esto es otra pregunta de reflexión, soy capaz de liderarme a mí mismo? Bueno, ya lo venimos desarrollando. Eh, Reflexionar eso. ¿Me lidero a mí mismo o tengo todavía que hacer cosas? Porque, bueno, somos seres humanos, nos agarró el mundo, digamos, con cambios demasiado violentos que no los esperábamos tan rápido, sino quizás dentro de 20, 30 años, y la pandemia nos llevó a que bruscamente tuviéramos que cambiar todo sin ni siquiera tener chance de asimilar. Entonces, esto nos invita a ver el autoconocimiento que está relacionado a lo que les dije, la maletica que traigo y cuánto de esa maletica conozco. Porque a veces, señores, miren, eh, traemos esa maletica y no nos conocemos realmente cuáles son nuestros valores. ¿Cuáles son mis valores en relación a tal aspecto? ¿Cómo me comporto yo ante estas situaciones? ¿Puedo manejar este reto que me está planteando la organización? Y lo voy a hacer con los valores que me solicita la organización. Entonces, reflexiona sobre cuáles son tus valores. Y aquí surge muy interesante hacer una lista. Mis valores son el compromiso, la responsabilidad, la ética. ¿Soy realmente ético todas las veces que tomo acciones? ¿O en algún momento he flaqueado ante situaciones de presión, de decisiones difíciles? ¿Me mantengo en ética? ¿Me mantengo en moral? ¿Me mantengo? Bueno, señores, somos humanos, pero lo primero es reflexionar. Y si aún no tengo la fortaleza en alguno de esos valores, pues la maravilla es que tenemos la oportunidad de desarrollarlo. Pero para desarrollar algo, lo primero que hay es que identificar y buscar esas áreas donde puedo mejorar. Identifico y mejoro. Igualito que los sistemas de gestión, Keila. Identifico, mejoro. Luego, preguntarse si es realmente auténtico. Y fíjense, yo les voy a hablar de mi experiencia como coach y como psicoterapeuta, que ser auténtico es realmente hacer aquello que tu corazón te pide que hagas. Pero corazón, cuando el corazón es un corazón real, que no ha sido
distorsionado por el mundo, distorsionado por esos valores o por esas creencias. Y son personas como tú y como yo, que somos sanos, que fuimos criados en un ambiente, este, a lo mejor de padres líderes y madres líderes, pero en un contexto distinto, pues tenemos unas creencias diferentes a lo que puede tener un joven hoy de generación Z, ¿verdad? Pero son creencias orientadas siempre hacia el bienestar, hacia hacer las cosas bien, a lo mejor desde una mirada muy fuerte, muy rígida, pero ningún padre cría un hijo para que sea, para que no siga valores. Es todo lo contrario, siempre es para que sigas y hagas lo mejor. Entonces, esa autenticidad está relacionada, yo realmente muestro al mundo lo que yo soy, o uso caretas, o uso posturas, o asumo roles que no son y que no me corresponden y me presento ante los demás un comportamiento que no es realmente lo que yo soy. Y ojalá que eso no sea así, porque esto es una gran carga para el líder. Cuando uno se es auténtico, tú tienes una gran carga. Y además, si no eres auténtico, aunque tú creas que sí lo eres y que le estás mostrando al mundo otra cosa, el mundo y el entorno lo vive y lo siente. Ese líder debe tener una visión y un propósito y preguntarse cosas, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué sirve lo que hago? ¿Por qué lo hago, señores? ¿Por qué? Mire, yo les voy a decir algo. Los que trabajan aquí no hay, creo que no hay personas que trabajan en la industria farmacéutica, pero yo lo voy a decir, en las organizaciones dedicadas al cuidado de la salud, en las organizaciones, para Keila, le comento que Keila, que es del área también de alimentos, igual que Merlis. Si yo no sé para qué y por qué yo estoy trabajando en una organización de alimentos, mejor no trabaje, porque es que usted está trabajando para otras personas. Queremos producir medicamentos y alimentos que le den bienestar a las personas, no que dañen a las personas. Si yo no creo en eso, entonces yo no tengo clara mi visión y mi propósito. O no estudie ciencias de la salud, o no estudie algo que va finalmente a impactar al ser humano. Si usted no puede manejar eso, ese impacto al ser humano, entonces mejor estudie una carrera que no tenga nada que ver con eso porque va a ser mejor para todos. También esa visión y propósito debe orientarse hacia dónde quiero llegar y cuáles son las metas que yo quiero cumplir. Y primero yo, para luego ir a impulsar las metas que la organización quiere cumplir, porque tenemos que apoyar a la organización y es nuestro deber como líderes hacerlo. Entonces, eso es parte de lo que queríamos entregarle hoy como esa conciencia y esa reflexión para los líderes. Entonces, ¿qué estamos haciendo como líderes para dejar huellas? Y esto es una pregunta primordial, esencial. O sea, si yo quiero dejar un legado a alguien, no importa, miren, señores, a una persona en la organización donde ustedes se desempeñan, a su hijo, a su amigo, a la comunidad donde yo estoy. Si yo dejo como líder un legado para dejar una huella y que alguien pueda decir, wow, vamos a sembrar estas maticas aquí en este jardín, porque aquí hay una persona que nos enseñó y nos incentivó que eso es importante, porque hay una persona que nos enseñó y nos incentivó que malbaratar el agua al final nos va a llevar a que el mundo tenga dificultades más adelante o cuando no somos capaces de salir de una habitación y apagar las luces para generar un impacto energético que tiene que ver con cambio climático y todos esos temas, ¿no? Entonces, esa conciencia y esa huella que tenemos que dejar tiene que ir, digamos, clara para que dejemos un legado. Y yo creo que no solamente porque seas líder en una organización, puedes ser líder de la junta de condominio en el edificio donde tú vives o la urbanización donde tú vives. Aquí dice Edgardo, una forma para autorreconocerse mucho mejor, se puede utilizar como estrategia simplemente hacer y actualizar el propio relato autobiográfico. Excelente, me encanta esto. Intencionado, es decir, reconocerte y buscar por qué y para qué lo hago.
Excelente, Edgardo. Me encanta lo que estás diciendo porque por allí es que nosotros estamos dirigiendo esto. Entonces, un líder que deja huellas. Entonces, queremos dejarte otra reflexión y es, eres un líder verde, porque ahora sí vamos a ir a ver qué es esto. Eres un líder verde, un líder que le importa el ambiente, que le importa el cuidado del ambiente, un líder que es capaz de ayudar a la organización a visualizar, si no todavía no está tan claro en esa organización, a visualizar este impacto que puede tener las organizaciones y las personas sobre el liderazgo. Y como se los dije antes, esto empieza desde mi propia casa. Yo no puedo ir a hablar del líder verde en una organización cuando yo permito en mi casa que mis hijos boten el agua sin ninguna contemplación y no hagan un cuidado adecuado del ambiente y lancen desperdicios por la ventana del carro cuando van pasando o lancen, hagan cosas que son indebidas. Y le estoy hablando desde lo básico, señores, porque esto es más profundo que esto. Entonces, ese impacto y esa responsabilidad que tenemos como líderes, la tenemos clara. Y esto se lo dejo como reflexión, porque después al final vamos a tener chance de poder hacer algo maravilloso para que ustedes se autorreconozcan. Y dice Edgardo, y esto me encanta, Eduardo, perdón, Eduardo dice, la humildad es un factor. Y la humildad, señores, no tiene nada que ver con lo económico. La humildad es una actitud humana que nos permite reconocer justamente dónde estamos nosotros parados en este momento y poder decir, yo en este momento no me considero un líder verde. Eso es humildad. Y Y eso no estoy suena loco. a aprender lo que me toque aprender para ser un líder verde como necesita mi entorno en general para el mundo. Entonces continuamos, Merle. Las inundaciones históricas que afectan al estado brasileño de Río Grande do Sul ya han provocado la muerte de 31 personas. Además, alcanzaron este viernes el centro de la ciudad de Porto Alegre después de que el río que la atraviesa llegara a su mayor nivel en 8 décadas. La alcaldía de la capital regional informó que 32 calles estaban bloqueadas total o parcialmente debido a las inundaciones, entre ellas la importante avenida Mauá que bordea el río Guaíba. Las autoridades cerraron un puñado de centros de salud y suspendieron el funcionamiento de parte de suministro de agua de la ciudad, por lo que hasta una veintena de barrios, incluido el centro histórico, se pueden quedar sin abastecimiento. Después de 3 días de lluvias intensas, el caudal del río Guaíba llegó en la mañana de este viernes a 4,50 metros, algo que no se había visto desde 1941. En el estado hay 74 personas desaparecidas. Miles más se han visto obligadas a dejar sus hogares, con 7.165 alojándose en refugios públicos y otros 17.000 en casas de parientes o amigos. Este estado fronterizo ha tenido que enfrentar eventos climáticos extremos asociados al fenómeno del Niño, que provoca un aumento de las precipitaciones en el sur del país. Ok, bueno, continuando por acá, vimos este pequeño corte de noticias de situaciones reales que ocurren en el mundo. En este caso es un ejemplo de Latinoamérica en Brasil, unas ciudades muy hermosas, muy planificadas, con mucha, digamos, con mucha disposición de servicios y todo aquello, y sin embargo se vieron afectados por efectos del clima, del ambiente, en este caso el fenómeno del niño, y otros aspectos que también pues vemos allí que pueden ocurrir. Y entonces traemos esta pregunta acá. ¿Qué le espera a las futuras generaciones? ¿No? Estamos hablando de ese líder verde, de ese líder que reflexiona sobre esos aspectos de los cuales el mundo depende también, ¿no? Del clima, del ambiente, de cómo afecta, de cómo impacta.
Y entonces hemos resumido aquí tres aspectos, seis aspectos esenciales, como es el agotamiento de las fuentes naturales, ¿no? El agua, el acceso al agua como un derecho básico y fundamental para la sociedad, las comunidades, los pueblos, y que a veces se convierte en un privilegio inalcanzable porque no logramos acceder a servicios de agua potable de calidad de acuerdo a las normas, por ejemplo, ¿no? También hablamos de futuro que no sea habitable, donde hay zonas donde podemos tener, no tenemos las condiciones para poder, nuestros hijos, para los niños, para las especies, ¿no? Y también, bueno, hablamos de la contaminación, un tema muy fuerte en el mundo y lo vemos pues en nuestras ciudades, los vertederos globales por la disposición de los desechos, los residuos, la contaminación de nuestras aguas, ¿no? También hablamos de la extinción de la biodiversidad. Bueno, ya hemos visto casos de que hay especies que están en peligro de extinción. También al modificarse su hábitat, por supuesto, se ven amenazados pues su supervivencia, su posibilidad de que puedan procrear y continuar habitando el planeta. Y eso lo sabemos, lo vemos a diario en noticias, información, especies que están en peligro. Y también en los movimientos en el mundo, dados por el clima, dados por las lluvias, las sequías, también los efectos antropogénicos y todo aquello que tiene que ver con la modificación del hábitat natural, por supuesto, va a modificar la existencia de ciertas especies, ¿no? Imagínense en el caso visto ahorita de Portobelo en el video de la lámina anterior. En este caso, bueno, las urbanizaciones, las calles, las avenidas, fíjense que se vieron ahí afectados los sitios de salud, el acceso al agua. Y eso afecta a las poblaciones y afecta también a la fauna, ¿verdad? A las especies. Y bueno, imagínense la contaminación de las aguas. Ese video que nosotros presentamos aquí está muy relacionado a los efectos que tiene para la salud y para las personas, porque imagínense ustedes en esos casos con la contaminación del agua. O sea, ¿cómo podemos nosotros asegurar el acceso de agua a todas las personas que quedan allí sin hogar? Muchos de ellos van a sitios donde se alojan por un determinado tiempo y entonces con restricciones para preparar alimentos, cómo se asean estas personas, el lavado de manos, cómo nosotros podemos asegurar allí que se puedan mantener condiciones ideales. Y allí se vio mucho, en este caso de Brasil está registrado enfermedades gastrointestinales, enfermedades por contaminación del agua. Claro, porque al ocurrir bueno, este accidente natural, por decirlo así, pues entonces se ve comprometida las condiciones de nuestro hábitat y para nuestra vivencia y nuestras necesidades, ¿ok? Bueno, señores, la crisis climática también tiene que ver con estos aspectos irreversibles basados en la aceleración del crecimiento de carbono, en la concentración del carbono en todo lo que es la capa terrestre, ¿no? Y entonces eso acelera el calentamiento global, la cantidad de iones, la cantidad de gases que se generan. Bueno, ustedes saben el uso de combustible por un lado y todo lo que es la huella de carbono y todo lo que se genera de esa actividad humana y industrial y todo aquello en el mundo, ¿no? Y por supuesto también la destrucción de los patrimonios naturales, de los parques. Por allí comenzamos nuestra presentación, ¿no? Realzando qué pasaría si ocurre una sequía en la zona cercana a nuestro Santo Ángel, por ejemplo. Bueno, perderíamos pulmones del planeta, ¿no? Y por supuesto se ve modificado nuestra posibilidad de existencia y de nuestras generaciones futuras, de nuestros hijos, nuestros nietos, que son los que tenemos nosotros que llevar como de primera parte en nuestros pensamientos, digamos, en todos aquellos propósitos que nos planteemos como líderes, ¿ok? En este sentido,
pensemos en ese perfil que debe tener el líder verde, ¿no? Pensar en el planeta, pensar desde nuestras propias acciones, ¿no? Desde nuestro compromiso, nuestra visión con esa conciencia del ambiente, ¿no? Y eso quizás nos pega fuertemente, porque usted va al supermercado y entonces el uso de las bolsas plásticas, a lo mejor hay desechos y entonces van a los vertederos comunes, como desechos de equipos electrodomésticos, de celulares, que están compuestos de componentes que no van al ambiente de una manera idónea, fueron extraídos de alguna manera, pero no es la forma de reponerlos, no es. Entonces, ¿cómo nosotros podemos disponer eso, no? Este, ¿Cuál es nuestro papel en la vida, ¿no? Y en nuestra familia? ¿Cómo podemos nosotros guiarlos en nuestro primer función de líderes, que es nuestro grupo familiar, por supuesto, la comunidad donde vivimos, el condominio, el edificio donde nosotros nos alojamos? ¿Cómo nosotros podemos apoyar, aportar como líderes verdes? ¿Ok? ¿Qué podemos nosotros promover allí, en ese sector donde nos desarrollamos, y luego cómo prospectamos hacia las organizaciones donde también nos desarrollamos el 30% de nuestro tiempo, que son las organizaciones, las empresas donde trabajamos o los negocios? Cómo nosotros llevamos a todos esos sectores de nuestra vida esa forma de pensar en el planeta, en lo que está pasando, cómo podemos liderar acciones, cómo podemos nosotros promover prácticas que sean sostenibles, que sean responsables con el planeta, ¿no? Y qué perfil debemos tener, ¿no? Y prepararnos para ello. Cómo nosotros podemos desarrollar esas habilidades como líderes verdes. En este sentido, bueno, es importante traer como referencia en el Foro Económico Mundial, habla mucho de los líderes a nivel mundial, de las empresas, su preocupación también por las comunidades y las organizaciones. Y ellos hablan de las habilidades centradas en el ser humano, o sea, más que lo técnico, como decía Deliana, pues que eso es importante porque necesitamos el conocimiento técnico para innovar y desarrollar nuevos productos, nuevas estrategias, nuevas metodologías, pero también centrados en nosotros, empezando primero por nosotros mismos. Hablemos de la inteligencia emocional, que por supuesto está asociado a esa motivación, a esa flexibilidad, esa agilidad, esa resiliencia que ya lo vimos, esa autoconciencia. Todo aquello está conjugado en la inteligencia emocional. Y por allí comenzamos, ¿ok? Luego de ello, la colaboración y la comunicación, por supuesto, está asociada a la empatía, a la escucha activa. Por allí vamos a hablar en otras láminas, vamos a hablar de escuchar para comprender, para transformar, ¿no? Y entonces ya no nos convierte tanto en unos líderes reactivos, sino más bien prospectivos, líderes transformadores desde allí, desde esa escucha activa, desde esa, te escucho para entenderte, para comprender, para ver cómo puedo ayudar, cómo te puedo ayudar. Y allí entonces empieza esa influencia social, esa escucha activa, esa empatía. Bueno, aquí también hablamos de la expresión oral escrita, ¿no? Habla de los idiomas, porque bueno, eso son habilidades del ser humano, pero es como nosotros nos desarrollamos, digamos, nos desempeñamos en todos nuestros sectores de nuestro quehacer diario, ¿no? La otra parte es la creatividad, por supuesto, la solución a problemas. Y bueno, a esto siempre llama el pensamiento creativo, el pensamiento analítico, el pensamiento sistémico, el pensamiento matemático y estadístico. Ellos lo dividen como en 6 tipos de formas de pensamiento, ¿no? Y ahí fíjense que incluye el estadístico, y es porque nosotros siempre buscamos información para tomar decisiones, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo puedo yo abordar esto? ¿Qué pasó qué ocurrió en el pasado y cuáles fueron las consecuencias y cómo podemos nosotros en esta oportunidad atenderlo? Entonces ahí empezamos a manejar la matemática, las estadísticas, todo ello está conjugado, tenemos un poquito de todo esto, ¿ok? Y por último, en el cuarto aspecto, donde ya cae finalmente todo, es
que estamos en un aprendizaje permanente. Y estamos en una constante de crecimiento, no dejamos de crecer, todo el tiempo estamos en aprendizaje y a eso nos lleva entonces a ver y aprender más de lo que nos trajo la pandemia, de lo que nos ha traído todos estos efectos devastadores del clima en el mundo, de las normas, porque vamos a hablar de las normas también, y esos seres que lograron acordar normas que nos apoyen y nos impulsen hacia aspectos, entre ellos el cambio climático, por ejemplo. Entonces tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir enseñando, por supuesto, ¿ve? Y entonces a esto llamamos también al uso de mentorías, al uso de coaching. Para nosotros mismos, o sea, eso era, en algunos años fue así como que, bueno, pero ¿quién necesita un coach? Bueno, tú necesitas un coach. Señores, todos necesitamos un mentor, un coach. También necesitamos enseñar a otros, porque así aprendemos más y bueno, crecer constantemente hasta el final de cada uno de nuestros días nosotros estamos creciendo, ¿ok? También centrado en la confiabilidad y en la atención a los detalles, ¿verdad? Porque un líder observa, un líder es crítico, es analítico y entonces, por supuesto, mezcla también la atención a todos esos detalles porque a veces en esos detalles es donde está la solución, donde está la creatividad, donde están esas habilidades de esas personas de nuestro alrededor, que puede ser nuestro entorno familiar, pero que también puede ser la comunidad, el condominio donde vivimos, el edificio, la organización, pero también puede ser nuestro equipo de trabajo. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿cuáles son esas características del líder verde? Reflexionando sobre estos cuatro aspectos que nos dice el Foro Económico Mundial acerca de esas habilidades que tenemos que ir desarrollando como líderes centrados en las personas, ¿no? Y bueno, ustedes cuando hablamos de líder verde, ¿qué piensan? En hojas, en vegetación, en naturaleza, cómo nosotros podemos pensar como líderes que están centrados en ello, ¿no? Y parte de ello, por supuesto, están las competencias técnicas, ¿no? Tenemos que conocer normas, tenemos que conocer cuáles son esas claves como líderes verdes que nosotros debemos desarrollar. Por supuesto, también hablar de la sostenibilidad. Ya hoy en día eso es un término que tenemos que desarrollar, asociado al uso de energía, de materiales, de recursos. Hablar de la reducción de desechos, por ejemplo, en este caso de la fabricación, pero es que podemos empezar desde el hogar, ¿no? Cómo nosotros manejamos los desechos. Y entonces, cómo nosotros podemos extrapolar eso a las organizaciones. Cómo llevar para que todos, digamos, nuestros equipos de trabajo puedan apoyar a un manejo óptimo, ¿no? De esos desechos y cómo que no impacten o que impacten de la mínima manera al planeta o de una manera organizada. Y bueno, aquí hacemos un llamado a la huella de carbono, un tema que debemos todos conocerlo y saberlo como parte de nuestras competencias técnicas, ¿no? Y por supuesto, la innovación continua, desarrollar soluciones farmacéuticas que minimicen el impacto ambiental. Eso también es un llamado que nos ha hecho la Organización Mundial de la Salud, donde habla, buscar, digamos, tecnologías, desarrollos donde tratemos de minimizar el impacto, ¿no? Y cómo hacer, por ejemplo, empaques reutilizables, ¿no? A ver, claro, esto no es tan sencillo porque usted dirá que los empaques tienen permisología, tienen controles, cómo usted llega allí. Pero sí, hay tendencias ahí, se están buscando las maneras y debemos abrirnos a eso, a conocer, a aprender más de ello, ¿ok? Por supuesto, todo esto está en nuestra mente, en nuestro cerebro como competencia técnica. Nosotros debemos abordar estas cuatro áreas con aprendizaje continuo, como lo mencioné anteriormente, con competencias que buscamos siempre al desarrollo, apuntar siempre a conocer más, cómo yo puedo aprender más de esto y luego enseñar a otros, ¿ok? Por otro lado, la comunicación, desde la sostenibilidad y por supuesto allí hablamos de estrategias en todo momento
ante la ética, el compromiso, la responsabilidad y la transparencia, ¿no? Y ahí hablamos de transparencia con los stakeholders, o sea, con todos nuestros relacionados, con todas aquellas personas y seres, organizaciones, equipos, grupos que de alguna manera forman parte para que yo pueda actuar, para que yo pueda participar en la organización, para que podamos hacer lograr un servicio, un producto, ¿no? Divulgación de prácticas, o sea, cómo podemos nosotros comunicar, cómo podemos nosotros aprender y comunicar para que otros apliquen y así seamos más, así sea una pequeña acción para que otros también puedan aportar. El diálogo abierto forma parte de esa comunicación sostenible. Ese es uno de los aspectos esenciales del Foro Económico Mundial, el diálogo abierto, porque quizás la tecnología nos lleva a maneras de que la comunicación fluya más y que entre la unión de las personas a través de la información, de los datos que se transmiten entre unos y otros, esa receptividad, esa respuesta, todo aquello produce soluciones sostenibles, verdes, cómo nosotros podemos hacerlo. Y la mejor manera es el diálogo, conversando. Y ahí hablamos en todos los contextos, ¿verdad? Desde nuestras organizaciones, de nuestros equipos, nuestro nivel familiar, en todos los contextos, ¿sí? Y por supuesto, ser analítico con visión y mentalidad de apertura. Es decir, que muchas veces tenemos hasta jóvenes en nuestras organizaciones que están estudiando o que están recién graduados y traen en su mente hay una cantidad de ideas. Observan, ahorita con la tecnología hay mucho acceso a ver muchos estudios, videos, ideas, y entonces ahí hay que abrir ese compás y ver y escuchar, ¿no? Y por eso es que lo llamamos comunicación sostenible, ¿ok? Y bueno, hablamos de la innovación. Entonces, bueno, allí, por supuesto, hablamos de los productos, las ideas, generar ideas donde orientemos al desarrollo de productos y procesos que sean responsables. O sea, por ejemplo, el agua, los desechos, el consumo de empaques. ¿Qué hacemos nosotros con los residuos de empaques de la línea? ¿Cómo nosotros manejamos los desperdicios, los repuestos, las maquinarias que ya entran a desuso, cómo nosotros podemos disponer de ellas de una manera responsable, ¿no? También podemos hablar de optimizar el proceso, de buscar la manera de impactar lo menos posibles al ambiente, los productos que sean sostenibles, ya lo hemos venido mencionando, la reducción de residuos y aumentar la eficiencia y disminuir el uso de los recursos, ¿no? El reciclaje, la reutilización es esencial para minimizar la huella ecológica y promover también una gestión más responsable de los recursos. Entonces, bueno, para ello tenemos que continuar desarrollando esas competencias, ¿verdad? Que nos lleven a buscar ideas para innovar, ¿no? Y bueno, sin tener que ir hacia las tecnologías más avanzadas. Claro, tenemos muchas tecnologías y ustedes pueden anotarme por aquí, por el chat, qué tecnología conocen ustedes de sostenibilidad, por ejemplo. Quizás en Venezuela no tenemos muchas acá, pero sí hay ideas y hay muchas que se están aplicando, que ya se están aplicando, ¿no? Este, También, por supuesto, pensamos entonces en el futuro sostenible. ¿Por qué? Bueno, porque el liderazgo verde es crucial para avanzar hacia un equilibrio entre la productividad y el respeto al planeta, ¿verdad? Buscando de fomentar prácticas que sean éticas, que sean sostenibles, que transformen la industria farmacéutica. En este caso hablamos de la industria farmacéutica, pero la industria en general, todos los servicios que nosotros estemos realizando, enfocarlo para un futuro mejor. Yo quisiera que me indicaran por el chat ¿cómo creen ustedes que podemos nosotros lograr ese equilibrio entre la productividad y el respeto al planeta? Así sea una idea muy pequeña, que ustedes puedan compartirme por el chat, cómo pueden ustedes contribuir, sea en el hogar, sea en la comunidad, sea en su urbanización, sea en la organización, en su negocio, en sus servicios cómo ustedes pueden avanzar en ese equilibrio o por lo menos una pequeña actividad
Puede ser una pequeña actividad que ustedes realicen que los lleve centrado a que seguimos produciendo, aumentamos, pero podemos respetar al planeta. ¿Qué me dicen por el chat? Los leo por acá. Por aquí dice Norma, dice saludos desde Paraguay. Trabajo en una unidad de salud familiar móvil para las comunidades indígenas. ¡Wow! Interesante, Norma, bienvenida. Norma Cuevas. Excelente. Indíquenme por aquí por el chat qué idea, fíjense. Algo que les quisiera compartir, por ejemplo. Nosotros a nivel del hogar, nosotros generamos desechos, por ejemplo, de las verduras, de las frutas. ¿Qué hacemos nosotros con eso? Y a veces vamos directamente al container de los desechos. Y entonces allí los restos de productos cárnicos, por ejemplo. A veces limpiamos nuestra dispensa y entonces por lo menos cómo disponemos nosotros ciertos productos que ya no podemos consumir o que están vencidos. ¿Cómo nosotros podemos apoyar allí al planeta con eso? Aquí dice Marlene, dice en nuestra comunidad, separando los residuos. Ajá, vamos a ver, voy a leer por aquí. Prefiriendo comprar mercados locales que en supermercados, algunos productos compartiendo vehículos para reducir emisiones. Muy bien, qué tremenda idea, de verdad que sí, es una forma, ¿no? Compostaje con residuos orgánicos, exactamente. Es una idea maravillosa que podamos aportar, no sé, al jardín o a patios donde pueden, inclusive hay localidades donde tenemos vecinos que tienen pequeños cultivos, ¿no? Y poder apoyar, poder ayudar, poder contribuir, ¿no? Saludos, utilización de energía no contaminante como la energía solar. Aquí tenemos buena fuente solar. Uso de paneles solares, claro que sí, Gregoria. Eso es una energía más limpia, una energía bastante limpia, ¿no? En mi trabajo disminuimos de manera significativa el uso de papel. Sí, eso es una buena idea. E imprimimos menos y todos enviamos en digital. Eso también. Fíjense que el tema de la documentación en los sistemas de gestión es un problema importante porque generamos mucho papel, ¿verdad? Reutilizar aguas servidas en agua de riego. Así es, así es. Tienes que tratarlas y utilizarlas para agua, para riego las puedes usar exactamente. Conociendo lo que fabricamos, dice Carmen, dice dónde va dirigido, organizamos todo lo que concierne a cuidar lo verde. Sí, así es, así es. O bueno, muy interesante lo que ustedes nos están compartiendo por allí. Y bueno, nosotros bueno, aquí dice Santiago, mi abuela usa restos orgánicos de frutas y verduras para sus plantas. Maravilloso, Santiago. Así es. Una idea espléndida de nuestros abuelos y que hoy en día la gente no se percata de ello. Tienes muchos elementos que puedes aportar para hacer cosas y simplemente lo colocas en la basura, lo llevas a los cuartos de basura de tu sector, se genera de gusanos, genera moscas, y las moscas forman parte, pues, de una cadena de procesos, ¿no? Y entonces, pudiendo estar en un lugar propicio para ser útil al planeta. Andreina dice, ayudamos en la limpieza de las playas. Wow, Andreina, eso es un tema muy importante, de verdad. En las playas y los ríos. Nosotras, Deliana y mi persona, vivimos en una locación de Venezuela donde hay muchos ríos y de verdad, a veces vemos que no hay una, bueno, faltan políticas también de Estado, ¿no? Para ayudarnos en eso, pero para no caer en ese tema, cómo cada uno de nosotros podemos apoyar en eso, ¿no? Y por eso, Deliana y mi persona le hemos traído unas etapas para lograrlo, una propuesta para lograrlo que lo vamos a verlo. Este, por supuesto, ya hemos hablado de algunas de estas etapas, que entre ellas está el desarrollar una autoconciencia, ¿no? Desde el hogar, desde mi grupo familiar, ¿no? Eso sería lo primero. No creemos que podamos inspirar a otros, no podamos empoderar a nuestros equipos si nosotros no empezamos por el desarrollo de la autoconciencia.
Luego de ello, bueno, vamos a centrarnos en nuestra mentalidad de servicio también, porque cuando viene Santiago y dice, no, es que mi abuela recopila las conchas de las verduras y las frutas y entonces la utiliza para un compostaje, o también cuando Andreina decía, ah, no, mira, es que propiciar que las playas, el uso de contaminantes, que no lleguen allí los residuos, retirarlos, llevarlos. Entonces, ¿sabe qué? Tenemos que sentirnos con mentalidad de servicio. Servimos al mundo, servimos a nuestros hijos y nietos, a los que vienen, a todos los descendientes de todos nuestros equipos que trabajan, todas las personas que trabajan en nuestro equipo de trabajo, ¿no? A la comunidad, ¿verdad? Allí está un propósito donde podemos trabajar y enfocarnos. Y con ello también, entonces, desarrollar habilidades asociadas, por supuesto, a la comunicación, que ya lo hablamos, a esa inteligencia emocional y a tomar decisiones, ¿no? Y ahí ya empezamos a dar el ejemplo, a dar el ejemplo, ¿ves? También, por supuesto, esto nos lleva a conectar, a hablar con las personas, como le decía, a liderar con su ejemplo, a dejar conciencia, a aportar. Por ejemplo, cuando decía, bueno, vamos a promover que las personas apaguen las luces, den off a las luces cuando no se estén en los baños, en los pasillos. Utilicen la mínima iluminación, la necesaria para mantener visibilidad, pero no es necesario tener tanta iluminación, por ejemplo. Eso pudiera ser, ¿no? Y entonces eso lo mezclamos con la inteligencia emocional, con toda esa motivación para tomar decisiones y lograremos conectar, empoderar a nuestros equipos de trabajo, a nuestra familia, a nuestra comunidad. Y podemos inspirar, podemos dejar un legado. Fíjate, si Santiago ha dicho que su abuela pues hacía estas prácticas, entonces ella ha dejado una información que le sirve a todas sus generaciones de ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, la idea es mantenerlo, ¿ok? De dejar que ese propósito continúe y que así puedan, pues, inspirar a otros, ¿no? Y no se pierdan esas tradiciones, esas actividades que algunos de nuestros abuelos lograron y otros han logrado implementar y nosotros podemos copiar, podemos seguir esos ejemplos, ¿no? Y inspirar con propósito a otros y a nuestros equipos, ¿ok? Entonces, fíjense algo. Las normas, de alguna manera, nos llevan a pensar en ello, pues, y que no solamente, ah, bueno, es que a mí me gusta, me parece que es necesario, no, pero es que también tenemos un impulso normativo. Y bueno, ustedes ya saben que el año 2024 se dio, pues, la adenda de la consideración hacia el impacto del cambio climático en las normas ISO de sistema de gestión. Y bueno, eso también viene de la mano de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Me gustaría saber si ustedes ya conocen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Si me pueden contestar en el chat si ya los han escuchado o los manejan en sus sectores o lo han visto, han trabajado con ello. Bueno, ustedes no lo había escuchado, Eduardo. Ok, bueno, fíjense. ¿Quién más? ¿Hay alguien que sí lo haya escuchado o alguien que no lo haya escuchado? Bueno, fíjense, para explicarles de una manera corta cómo la Organización de las Naciones Unidas ha, ha digamos, impulsado un nivel de conciencia en el planeta, en las personas también, en los seres humanos. Existió pues en el año 1997 el primer tratado de Kioto, un plan donde ellos hablaban de sostenibilidad y del desarrollo sostenible. Y entonces tuvieron la cumbre de Río, lo que llaman la cumbre de Río, que fue en Río de Janeiro, que se aprobó el programa 21. Bueno, digamos que son líderes de la Organización de las Naciones Unidas, bueno, de todo el mundo al reunirse, ellos hablan de sostenibilidad. Fíjense en qué año, eso fue en el año 1992, o sea, ya hace unos cuantos años, ¿ok? Que ellos vienen hablando de sostenibilidad y esto ha empezado pues
a, a, eh, a fluir, digámoslo así, en toda la agenda de la Organización de las Naciones Unidas. 8 años después, ocurre en Nueva York la cumbre del milenio, ¿ok? Y ellos allí se hablan de los objetivos de desarrollo del milenio para reducir la pobreza extrema, ¿no? Y ellos colocaron una meta al año 2015. Claro, aquí se hablaba mucho de países en condiciones de alta pobreza, donde no tienen acceso a agua, donde ciertos alimentos no llegan, y bueno, hay preocupación por ser, digamos, un ente mundial enfocado en el ser humano, en su desarrollo, en su supervivencia, ¿no? Y bueno, ellos allí establecieron unos objetivos y esos objetivos estaban centrados era a promover otras organizaciones, los gobiernos, a crear campañas de concientización, ¿no? En el año 2002 ocurrió una cumbre mundial, la de Johannesburgo, donde ellos hablan nuevamente, retoman el tema o avanzan en el tema de lo que es un desarrollo sostenible. Ellos allí ya empezaba a verse ya para la década a partir del año 2000 por decirlo así, hablar más, mucho más de sostenibilidad y lo veían porque hablar de sostenibilidad es pensar en el futuro, en las generaciones venideras, en que lo que estoy haciendo se puede mantener y no compromete los recursos, las condiciones de todos ellos. Entonces allí hablaba de la pobreza, la protección ambiental y cuáles eran esos compromisos, ¿no? Y entonces campañas, concientizaciones, participar en eventos a nivel mundial en todas las demás organizaciones asociadas a la salud, a la alimentación, para impulsar, pues, que se establezcan objetivos asociados, por supuesto, al acceso de alimentos, a los niños, porque se piensa primero en los niños, ¿no? En el año 2012 se da la conferencia de Río y se hace un primer planteamiento de objetivos de desarrollo sostenible aquí, y se lanza, digamos, esa propuesta, ¿no? Entonces se establece el foro político donde hablaban en ese foro se estableció cómo nosotros podemos alcanzar un desarrollo en todos los países del mundo, promoverlo para la sostenibilidad. Y bueno, 3 años después se da el Acuerdo de París sobre el cambio climático y entonces se establece la agenda del 2030 con sus 17 objetivos de desarrollo sostenible. Este anillo que ven aquí son diferentes colores. Estos son 17 piececitas que ustedes ven acá. Cada una de ellas es un objetivo de desarrollo sostenible. Ya lo vamos a presentar en la siguiente lámina. Estos son los 17 objetivos que se establecieron y que lo que ha hecho es difundir esto a todas las organizaciones mundiales, a los gobiernos, a los ministerios, a todos aquellos que trabajan para el planeta, para el servicio, para la humanidad. Considerar que en cuál de estos 17 objetivos podemos apoyar, aportar, cómo podemos nosotros lograr el fin de la pobreza, el hambre cero, la salud y el bienestar, la educación, la igualdad de género. Fíjense que habla de los géneros, también del agua limpia, del saneamiento, de la energía accesible y no contaminante, del trabajo decente y crecimiento económico. Ahí se habló mucho también de el empleo infantil, por ejemplo, la mujer embarazada, la protección de la madre y del niño, todo aquello está entrelazado en todos estos 17 objetivos, ¿no? Habla de la industria, de la innovación y la infraestructura, cómo impulsar a ese crecimiento, la reducción de desigualdades, y esto tiene que ver mucho con la ética, con el compromiso, la responsabilidad, las ciudades que son sostenibles. Ya nosotros cuando hablábamos de paneles solares, ya tenemos universidades en el país, en Venezuela tenemos, donde ya se usan paneles solares para la iluminación, para los servicios internos, ¿ve? Y entonces ya eso es una propuesta para ciudades, para comunidades que se puedan unir y puedan lograr esto, ¿no? Claro, esto está unido a las actividades que deben también los gobiernos impulsar, por supuesto, ¿no? La producción y el consumo responsable, la acción por el clima. Fíjense que el número 13 tiene un ojo con un planeta muy, muy centrado, ¿no? en el clima, ¿no? La vida submarina,
Bueno, ustedes saben que la vida comienza por el agua y bueno, hay que preservar principalmente es el agua, ¿no? Nuestros mares. La vida de los ecosistemas terrestres, hablamos de la fauna, ¿no? La paz, la justicia, las instituciones sólidas y las alianzas para lograr los objetivos. Estas alianzas, bueno, ahí se unen las ONG, se unen los institutos de certificación también, se unen eh, organismos mundiales que de alguna manera se encargan pues de llevar a soluciones y de apoyar, ¿no? Y de servir, ¿no? A las sociedades, a las comunidades. Entonces, bueno, estos son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hasta el mes de octubre de este año, pudimos pues extraer cómo las normas ISO apoyaban estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En total, más de 23.000 normas ISO apoyan a estos objetivos. Aquí vemos en toda la, digamos, a cada uno de estos objetivos, cuántas normas se han aprobado, normas ISO, para apoyar a cada uno de estos, ¿no? Entonces podemos ver en distintos contextos, por ejemplo, en la salud, en la educación, ¿no? En el impacto del cambio climático, el impacto del clima, todo aquello. Entonces, de alguna manera, lo que está haciendo la Organización Internacional de Estandarización es articular para que podamos, digamos, de alguna manera motivarnos, impulsarnos a que tenemos que considerar acciones y ayudar al mundo, pues, con estos 17 objetivos. Es bastante retador. Digamos que no ha sido tan fácil, no ha tenido sus avances, pero también ha tenido sus retrasos, ¿no? Importantes. Entonces, bueno, ya es algo que nosotros podemos entender. Y fíjense bien, enfoque normativo lo vemos desde distintos aspectos. En el contexto de salud propiamente dicho, bueno, la Organización Mundial de la Salud este año y entre el año 2024 y 2025 ha publicado llamados de conciencia sobre el farmacéutico verde, la farmacia verde y los aspectos regulatorios hacia la farmacia verde. La ICHQ-10, cuando habló de gestión de riesgo, ya está incorporando aspectos también asociados al contexto y al clima, cómo impacta los procesos. El informe 48, que ya tiene tiempo ya, del año 2014, este informe 48 de la OMS, que es la última, es la actualización más reciente que tenemos de las buenas prácticas para el sistema, para la industria farmacéutica, ya incorpora el sistema farmacéutico de calidad y ya empieza a hablar de un sistema de gestión. Entonces allí ya vemos cómo el contexto y la organización, cómo se ve impactada por el clima, los aspectos del cambio climático y los demás aspectos, ¿no? De sostenibilidad y de impacto al ambiente, ¿no? Los sistemas integrados de gestión, por supuesto, van en vía de que podamos incorporar aspectos verdes en nuestra gestión, en nuestros sistemas, la gestión de las competencias, porque ya no hablamos de programas de capacitación, ya hablamos de competencia, de desarrollo de competencias. Y entonces, bueno, ahí tenemos las competencias técnicas, pero también tenemos las otras competencias, ¿verdad? Las de los líderes y ojo, los líderes no es que solamente son los jefes, los gerentes, ¿no? Tenemos líderes en todas las áreas, en todos los sectores hay líderes y todos ellos tenemos que desarrollar también sus competencias, ¿no? ¿Qué nos espera la ISO 9001 en el 2026? Bueno, ya hablamos de que la IAF fue quien propuso la enmienda a la acción climática en las normas ISO de sistemas de gestión, que fue aprobado el 22 de febrero del año 2024. Y bueno, todas las normas ISO de sistemas de gestión incorporan este adenda y ya para el año 2026 la ISO 9001, como ya se espera que se apruebe, bueno, ya la tendrá no como una adenda, sino como parte de la norma misma, ¿no? Bueno, aquí hay un ejemplo de algunas normas, la ISO 14001, las certificaciones en HACCP, la ISO 22000, la ISO 27001. Cada una de ellas impulsa hacia consideraciones del planeta. Y
algo importante que queremos resaltar es la Federación Internacional de Farmacéutica. Y es que recientemente lanzó un plan estratégico para el periodo 2025-2030, es de este año, y que tenemos que considerar en la industria, ¿no? También. Y este plan que contiene, y es que habla de promover esa sostenibilidad en distintos sectores, desde la farmacia verde, desde nuestras personas que trabajan en la organización, desde considerar la transformación digital, la innovación, desde todos los sectores está considerando la sostenibilidad. Y fíjense que habla esta propuesta de plan, o bueno, este plan que debemos como líderes de la industria considerar, ¿no? Y habla de promover el bienestar, la autonomía, la satisfacción laboral para asegurar la retención de talento. Imagínense hasta dónde está pensando este plan estratégico, ¿no? Cómo nosotros hacemos para retener nuestros líderes, ¿no? Que se sientan bien, que se sientan satisfechos, que se sientan desarrollados, ¿ah? Cómo nosotros podemos impactar en ellos para que ellos estén con nosotros en la organización. La transformación digital, señores, ustedes saben, eh, la innovación asociada a la digitalización, a la inteligencia artificial. Y entonces ya hablamos de la salud digital. Ya hablamos de la automatización y la genómica. Ya hablamos de tratamientos específicos de acuerdo a su genética, de acuerdo a su patología específica de cada paciente. Y entonces hablamos de los digamos, avances biológicos para cuidados de la salud específicos, integrando la digitalización con la innovación. ¿Ok? Ya hablamos del Internet de las cosas, pero también en la salud. También lo tenemos en la salud, ¿sí? Y hablamos de algo maravilloso que lo hemos resaltado en verde, y es la farmacia verde. Habla de, por supuesto, sostenibilidad y cambio climático. Fíjense que no fue que la hizo, las normas hizo, pues, y la IAF propusieron, considerar el cambio climático. No, es que todas las normas, todas vamos a ello, ¿ok? Y entonces hablamos de la responsabilidad ambiental de la práctica farmacéutica. Y no estamos hablando solo de la fábrica, de la industria farmacéutica, estamos hablando de la cadena de distribución, proveedores de empaque, proveedores de materias primas, hablamos de la importación, de los fabricantes de afuera, de todos esos fabricantes que tenemos en Europa, en Alemania. ¿Cómo nosotros logramos integrarlos a ellos? Que seguramente ya tienen mucho, pero necesitamos dialogar, comunicarnos con ellos, ¿no? Y bueno, ahí está el tema de proveedores, ¿no? Muy de lleno con eso, ¿no? Y entonces hablamos de la fabricación verde, de hasta la gestión de residuos, y un tema que tenemos que tener a la mano, señores. Recuerden nuestro video que colocamos de Portobelo. Portobelo tenía unas urbanizaciones bellísimas y cómo quedaron bajo el agua, ¿no? Cómo quedaron sus hospitales, cómo quedaron sus colegios después de todas esas inundaciones que tuvieron ellos, ¿no? Y entonces la preparación ante desastres. Ya las normas de buenas prácticas van a traer incorporado eso. ¿Cómo nos preparamos para eso? Porque impactamos al clima, pero el clima también nos impacta. ¿Cómo nosotros hacemos si yo tengo un río cerca de la fábrica o de mi almacén o de la farmacia? O hablemos de los sectores, distintos sectores, nuestra fábrica, cualquiera, o nuestro negocio donde estemos, ¿no? Si se inunda, si se va la energía eléctrica, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que la gente llegue a trabajar si se cae un puente o si no podemos despachar porque la vía de comunicación se ha visto interrumpida por algún evento? Gestión ante desastres, ¿ok? Y bueno, hay cuatro aspectos importantísimos. Fíjense que lo une a esto, la escasez de medicamentos. Tiene que haber producción, tiene que haber innovación, tiene que haber medicamentos digitales, tiene que haber nuevos productos, que no exista escasez porque hace falta, somos más. Y bueno, hay nuevas patologías, ¿no? Y desarrollo de moléculas nuevas, ¿no? La atención centrada en las personas, no solamente en el paciente, en la comunidad, en mi familia, en mi equipo de trabajo, en mis líderes que tenemos que retener.
¿ok? La resistencia antimicrobiana, ese es un tema que tiene muy preocupado al sector farmacéutico. ¿Por qué? Bueno, porque los microorganismos y los antibióticos, ellos también se están desarrollando y entonces ya experimentamos resistencia y entonces ya los antibióticos pasan de una generación a otra y eso es importante. Y la integridad en la cadena de suministros, claro. Hablamos de desastre, hablamos de conciencia, hablamos de responsabilidad y a ellos hay que integrarlos. Esto es maravilloso que la conferencia, la Federación Internacional haya lanzado este plan para que todos los líderes lo consideremos, ¿no? Desde donde estemos. Y si no somos el sector farmacéutico también, vamos a empaparnos de esto porque nos está haciendo un llamado desde distintos sectores, ¿ok? Entonces, ya nosotros vamos a estar por culminar esta clase de hoy, esta masterclass, pero no tenemos algo que entregarles y dejarles, ya les voy a explicar. Pero antes de ello, queremos esta reflexión para ustedes, ¿no? Y es un llamado a ustedes. Así ustedes seamos líderes como ama de casa o como el presidente de la junta de condominio, o la que vive en el piso de ese condominio, o los amigos que tenemos, ¿verdad? O en la organización donde estemos, desde la posición donde estemos. La estrategia ambiental más ambiciosa de sus vidas no se firma en la oficina, se cultiva en el jardín de nuestro hogar. No hereden un planeta a sus hijos, hereden hijos que amen y protejan al planeta. Ser un líder verde no es un cargo, es una forma de habitar el mundo. Es entender que nuestra mayor riqueza no es lo que extraemos, sino lo que protegemos para que los que aún, para aquellos que aún no han nacido. Salgan de aquí no para mandar, sino para inspirar, no para consumir, sino para conservar. Entonces, con esto, con esta expresión de nuestra parte, de Deliana y mi persona, queremos compartirle una actividad que se las voy a colocar aquí en el chat para que ustedes puedan aplicar pues en sus hogares, en su vida, en sus equipos de trabajo. Allí les voy a estar subiendo un archivo. Me dicen si lo ven, lo descargan. Este, Déjenme ver. Déjenme ver si lo puedo subir. Ya les voy a explicar brevemente de qué se trata. Y díganme si por allí ven la actividad, si todos la pueden ver. La tienen en el chat, descárguenla. Coméntenme si la ven, si todos la ven. Ya subió, ya está en el chat la actividad. Es un archivo de Excel. Ok. Voy a detener un momento la presentación para abrir el archivo. Ya lo tengo por acá. Y voy a compartirles un poco de qué se trata este pequeño detalle que de Leana y mi persona le queremos compartir hoy. Es un manifiesto de líder que le queremos compartir hoy. Este manifiesto, eh, ajá, muy bien, descárguenlo y lo trabajan con calma, les invitamos a hacerlo con calma. Esto tiene aquí listado 11 habilidades como líderes que somos y entonces usted podrá, digamos, de este lado de cada habilidad, podrá elegir del uno en la escala del 1 al 7. Ya, disculpen que estoy tratando de moverme un poquito hacia acá. No sé si ven la pantalla. Ajá. Díganme si se ve la pantalla, si lo observan. No logro ver si... Creo que sí.
Creo que sí, ya lo están viendo. Ok, fíjense, pueden leer acá el objetivo de esta lista, de este manifiesto que le hemos llamado el espejo del líder del año 2025, porque nos tenemos que preparar ahora para el año 2026. Y esto va de la escala del 1 al 7, ¿ok? 1 si es inconsciente, 2 y 3 si ya usted considera que está en un nivel inicial de ese nivel de conciencia. Y en nivel 4 si usted considera que ya tiene competencias, un nivel 5 o 6 si usted considera que ya esa habilidad que tiene le permite resolver problemas complejos, ¿no? Y de forma proactiva. Y luego 7 si ya usted es capaz de enseñar a otros, inspirar a otros en estas habilidades. Entonces usted va a tildar acá, usted va a tildar uno de ellos y entonces al tildarlo, por ejemplo, le debería de, por acá, indicarle de una manera gráfica, porque es que como somos muy visuales, bueno, usted lo analiza y luego la gráfica obtenida evalúe, pues véase en este espejo y bueno, esto le permitirá determinar y listar esa conciencia hacia usted mismo, ¿no? Hacia su interior, sobre esas habilidades. ¿Cómo está usted en esas habilidades, ¿no? Y aquí, bueno, va a haber 11 habilidades importantes que mezclamos de todos los aspectos que finalmente terminan en el liderazgo verde y en la conciencia verde, ¿no? Entonces, este regalo que le queremos dar. Ya lo voy a volver a compartir, ya lo voy a volver a subir para quienes no lo han podido todavía descargar. Ajá, aquí lo tiene nuevamente. Sí, eh, allí lo tiene nuevamente, ¿ok? Si no, bueno, puede ser que lo enviemos a sus correos también, puede ser, ¿ok? Puede ser. Entonces, esto realmente simplemente les quería mostrar cómo era esta pequeña actividad que queríamos compartirle, pero es una actividad bastante personal para que ustedes la puedan aplicar y la puedan luego de reflexionar, la puedan aplicar también con sus equipos de trabajo, cómo están cada uno de ellos, pero primero nosotros mismos, ¿no? Y puede evaluar y puede ver de manera gráfica esa, cómo estamos a nivel de esas habilidades, ¿ok? Este, bien, me voy a retornar nuevamente a la presentación. Hacia nuestra reflexión, queremos, por supuesto, también invitarlos para el mes de enero, ya preparándonos para este maravilloso año que está por comenzar. Nuestras actividades, vamos a estar trabajando, vamos a tener 2 seminarios gratuitos. El jueves 8 de enero va a ser el primero de ellos, donde vamos a trabajar de la integridad de datos, el nuevo oro farmacéutico, la integridad de los datos, señores, porque ya trabajamos eh, con sistemas, ya tenemos que ir mucho, digamos, muy de la mano con la tecnología y la digitalización. Entonces, en este primer seminario vamos a hablar de la integridad como el oro farmacéutico. Así es. Y luego, el martes 13, vamos a hablar del laboratorio del futuro. Vamos a hablar de la aplicación de la IA en nuestro laboratorio de farmacéutico, el laboratorio de control de calidad. Vamos a trabajar con ello. Luego vamos a tener un taller de 4 horas que vamos a estar viendo el día sábado 24 vamos a trabajar con trazabilidad y registros y Alcoa Plus. Es el sábado 24, aquí dice jueves 22, pero es el sábado 24, ¿ok? Vamos a trabajar 4 horas con trazabilidad y registro y los principios Alcoa, porque vamos a trabajar de la teoría a la auditoría, ¿ok? Y vamos a trabajar el lunes y martes 26 y 27 de enero con la IA en los sistemas de gestión. Vamos a aplicar y a trabajar con GEMS, creación de GEMS y toda la utilidad que le podemos dar con la IA en nuestro sistema de gestión. Este taller
Va a ser lunes 26 y martes 27 de enero. Recuerden que nuestros talleres, todos aquellos talleres que son con inversión, son avalados por la ULAC, la Universidad Latinoamericana y del Caribe, van a tener su certificado. Nosotros trabajamos con actividades prácticas, gamificación, role-playing, aprendizaje colaborativo. También utilizamos inteligencia artificial en nuestras actividades. Tenemos diversas modalidades de pago y se incluyen bonificaciones en nuestros talleres y nuestros seminarios gratuitos. La plataforma Zoom es por donde, como ha ocurrido el día de hoy, también en nuestra masterclass de hoy, siempre trabajamos por la plataforma Zoom. Entonces, bueno, estas son nuestras actividades que ya nos estamos preparando para el mes de enero. Por allí estén pendientes que vamos a estar postulando o publicando los enlaces de acceso. Y para cerrar, queremos nuevamente eh, cerrar con esta frase que ya la mencioné en la lámina anterior, en esta Navidad, que ya nos queda poquitísimos días para el 24, bueno, prácticamente 1 o 2 días, un día, ¿no? Este, Salgan de aquí no para mandar, salgan de aquí para inspirar, no para consumir, no para consumirnos las cosas maravillosas que tenemos, sino para conservarlas. Felices fiestas y muchas gracias. Feliz noche, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, por favor escríbanla por el chat y la compartimos. Así es. Sí, Merly Edgardo pregunta por aquí si los seminarios gratuitos tienen algún certificado digital.